¿Están bien? Bueno, me alegro. Se nota que está fresquito, así que están todos bien. Yo estoy más o menos, les cuento. Estoy un poco descompuesto, así que si me notan así medio, es por eso. Si no estoy tan eufórico. Igual no, por lo general no estoy eufórico, así que no van a notar mucha diferencia. Le puse por título a esta prédica, participantes de la naturaleza divina. Para los que toman nota, participantes de la naturaleza divina. Quería comenzar preguntándome y preguntándonos para qué fue que Dios nos creó. Y esta respuesta puede variar. Yo tengo muchos años ya de iglesia y he escuchado en diferentes prédicas muchas versiones de por qué Dios nos creó. Y seguramente cuando hago esta pregunta a cada uno de ustedes se le ocurrirán respuestas en su interior. Pero basado en mi percepción, entiendo que Dios nos creó para dos cosas, viendo Génesis un poco, ¿no? Lo primero que dice Génesis es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y a partir de eso entiendo que una de las primeras razones por las que Dios nos creó es para darse a conocer. Dios nos creó para que por medio nuestro las personas pudieran ver la naturaleza y la esencia de Dios. Dios nos creó para poder manifestarlo, para poder expresarlo, para poder darlo a conocer y que seamos un fiel reflejo de lo que Él es. Número uno, entonces, Dios nos creó para darse a conocer. Y número dos, dice después de que lo creó a su imagen y semejanza, que le dijo que sojuzgue la tierra, que gobierne la tierra, que administre la tierra. Y esto encuentro que es el segundo propósito por el que Dios nos creó. No solamente para darlo a conocer, manifestarlo y expresarlo, sino gobernar la tierra. Pero no nosotros solos, sino conectados con Él, conectados con su voluntad, haciendo su voluntad en esta tierra, ¿sí? Es decir, siendo embajadores de Él en esta tierra, haciendo que su voluntad sea así como es en el cielo, que sea también en la tierra. Ahora, el pequeño problema es que ningún ser humano puede cumplir con estos dos propósitos. Y acá está el kit de la cuestión y el problema. Porque todos los seres humanos nacemos con una naturaleza que, ¿cómo se llama? Naturaleza, si leen Reina Valera, es la naturaleza de la carne. Si leen la Nueva Traducción Viviente, es la naturaleza pecaminosa. Pero nos estamos refiriendo a la misma cosa. Una naturaleza que está en nosotros, que hace que no podamos manifestar a Cristo y no podamos darlo a conocer. Y número dos, que no podamos gobernar y sojuzgar la tierra conectados con Él, porque a esta naturaleza le gusta ser independiente y no quiere, ¿sí? Se me ocurrió una historia. Ya que Jesús predicaba con parábolas, a mí ayer se me ocurrió una parábola para ejemplificar un poco esto. Supongamos que creamos un celular, fabricamos un celular. Y de paso voy a pedir que nos quedemos lo más quietos posible porque hay un montón de movimiento. Si nos quedamos quietos, si se tienen que mover sí o sí, bueno, pero si no, se queda sentado, por favor. Inventamos un celular, ¿no? A ver si lo tengo, sí, acá lo tengo. Inventamos un celular. Con el propósito de que este celular nos permita comunicarnos por WhatsApp con otras personas. La mayoría tiene WhatsApp, ¿cierto? Así que todos vamos a entender. Y todos tienen celular, por lo menos. Sí, así que un ejemplo que vamos a tratar de entender. Lo creamos y creamos un celular perfecto. Un celular que por sobre todas las cosas cumple la función por la que nosotros lo creamos, que era para poder comunicarnos por WhatsApp. Y estamos felices con nuestro celular, todo va perfecto, pero un día le entra un virus. Y el virus desconfigura todo el celular y afecta todas las funciones, y entre esas, la más importante que para nosotros era comunicarnos, ¿por dónde? Por WhatsApp, o el WhatsApp, dijera Elisa. Deja de funcionarnos esa aplicación y ya no podamos usarla más. O sea que se convierte en algo totalmente inútil porque para lo que nosotros le creamos ya no sirve más. Entonces vamos a un técnico
Y el técnico nos dice, mira, la única forma de salvar este celular que le entró este virus es reseteándolo. ¿Saben qué es resetear? Volverlo al estado de fábrica. El problema es que cuando lo reseteemos, se van a borrar todas las fotos que tenía, todos los videos, todas las aplicaciones, todos los mensajes, todo lo que tenía en celular se borra. ¿Alguna vez le ha pasado que le entró un virus a su computadora y perdieron todo? A mí me pasó y fue horrible. Pablo acá trabaja de esto, así que se va a ver cansado de resetear, pero es la única forma de salvar cuando ha sido infectada por un virus, porque todas las funciones están corrompidas, entonces la única forma es reseteándolo. Bueno, lo resetea, no solamente lo resetea, sino que le instala un sistema operativo muy superior al que tenía antes y aparte le instala un antivirus que hace que el celular sea indestructible. Y a partir de ese momento, el celular recupera la función y la utilidad que tenía al principio, que yo lo había creado ¿para qué? Para poder comunicarme por WhatsApp. Esta pequeña historia ejemplifica un poco el Evangelio. Dios nos creó con una función que es la que acabamos de mencionar, dos funciones. Dios pueda darse a conocer, manifestarse y expresarse a través de nosotros y que pueda gobernar la tierra también a través de nosotros. Pero el pecado hizo que se corrompa todo nuestro ser y que no podamos cumplir la función que Dios tenía para con nuestras vidas. Pero a Dios se le ocurrió una solución que es el reseteo, y ese reseteo para nosotros es la... No, pensé que todos me iban a decir la cruz. La cruz es la solución dada por Dios para el hombre para comenzar de nuevo, y a partir de la cruz sí está lo que me decían recién, de que empieza a vivir en nosotros, ¿qué? La vida de Cristo. Y la vida de Cristo es ese antivirus y es ese nuevo sistema operativo que empieza a estar en nosotros y que hace que podamos cumplir la voluntad del Padre. ¿Saben que estos días, leyendo Romanos, empezamos a leer el libro de Romanos con los jóvenes y adolescentes y cada noche mandamos una pregunta? No saben lo que es ese grupo. A las 11 de la noche, una euforia porque el primero que responde es el que tiene premio. Hay una competitividad que esto saca así lo más competitividad nuestra. Todos estamos en contra de Luchi porque ella ya va ganando 2 veces y le queremos superar. Y Romanos 8, versículo 7, si lo podemos poner acá en la pantalla. Romanos 8, versículo 7, nueva traducción viviente. Pues la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la carne, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si vivimos dominados por la naturaleza pecaminosa, por más que nos esforcemos lo que nos esforcemos, nunca, o sea, acá el apóstol Pablo lo deja bien claro, nunca pueden agradar a Dios. Por más de que vos le pongas el empeño que le pongas, no sé qué dije, no se puede agradar a Dios, no se puede llevar una vida santa, no se puede llevar una vida en integridad si estamos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Estos días que les contaba que estamos leyendo Romanos, Romanos 1 es muy curioso. Romanos, el apóstol Pablo empieza en un tono totalmente amable y amoroso. Fíjense, Romanos 1, versículo 8. Fíjense el tono en el que escribe el apóstol Pablo. Ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. El versículo 10. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Hasta ahí, un apóstol Pablo
amoroso. No saben cuánto oro por ustedes, cuánto los amo, escucho de su fe por todos lados. Tengo unas ganas tremendas de ir a visitarlos. Amor puro. Y el apóstol Pablo, que leyendo todas las cartas paulinas, conocemos. Un apóstol que hace énfasis en la gracia, en el amor, en el cuerpo, en la comunión. Pero versículo 18 cambia rotundamente. De hecho, el título es La ira de Dios contra el hombre. ¿Cómo puede cambiar tanto de un versículo a otro? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. O sea, venimos en un tono de amor, pasamos al otro extremo. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Siempre que leía estos primeros capítulos, porque el 2 sigue en un tono de condenación muy fuerte, me chocaba. Me chocaba y no entendía por qué este tono de condenación cuando después él habla de la gracia en realidad. Y nos ayuda un poco a entender a quién estaba dirigida esta carta. Esta carta estaba dirigida a los cristianos en Roma, que en su gran mayoría había una mezcla de judíos y gentiles, pero en su mayoría eran los judíos. Judíos que habían creído que Cristo era el Mesías, que era el Salvador, pero que seguían cumpliendo con la Torá, o sea, con la ley de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, o sea, la ley mosaica. Y que ellos se creían que tenían un estatus superior a los gentiles, porque ellos cumplían con la ley entre Dios y los gentiles no. Si los gentiles querían subir un poco de nivel y estar a la altura que ellos tenían que circuncidarse, si no, no estaban a su nivel. Entonces, primeramente, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, empieza a hablarles de la gente del mundo. Le dice, la gente del mundo es esto, es lo otro, todo lo que acabamos de leer. No tienen a Dios en su corazón, por eso son perversos, inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, son crueles, no tienen compasión. Y me imagino que los judíos, leyendo esta primera parte, estaban totalmente de acuerdo y diciendo en su interior, sí, la verdad que la gente del mundo es terrible. Los que no son judíos como nosotros son los peores pecadores. Y estaban totalmente de acuerdo con todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero, oh sorpresa, en el capítulo 2 comienza de la siguiente manera, 2:1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¡Ja! O sea, en el versículo 1 le da masa al hombre sin Dios, pero en el 2 le dice, ¿y vos que te crees superior por ser judío y por cumplir la ley mosaica y por guardar el sábado y por ser circuncidado y todo eso? Vos practicas exactamente las mismas cosas que los hombres que están en el mundo. Me imagino la cara de los religiosos fariseos leyendo esto. El apóstol Pablo escribiéndole en este tono tan duro. Y lamentablemente la lección no es solamente para los de aquella época, sino que esa lección es para nosotros hoy también. Si nos hablan de la gente del mundo, nosotros los que estamos acá adentro podamos decir, sí, la gente del mundo. Pero después cuando nos dicen, ¿y sabes qué? Vos que estás acá hace 40 años de iglesia, cometés las mismas cosas. Doloroso. Y sabemos que, versículo 2, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú también haces lo mismo? 21. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo?
predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. ¿Vieron que tiene un tono muy condenatorio el apóstol Pablo? Y yo cuando lo leía me confrontaba mucho también. Porque yo también he juzgado a la gente del mundo y también me doy cuenta que hago las mismas cosas que el mundo. Entonces digo, ¿por qué este tono tan condenatorio del apóstol Pablo? Y me di cuenta estos días, releyendo Romanos, de que Pablo necesitaba hacerles dar cuenta a los religiosos de esa época que se creían que eran perfectos y que se creía que en su interior estaba todo bien y que ellos tenían una relación exclusiva con Dios, hacerles dar cuenta de que ellos son igual de pecadores y que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Miren, vamos al capítulo 3. Romanos 3, versículo 9. Qué rápido, bien, Johnny. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Traducido a la actualidad, todos, sea que estén ahí afuera o que estén acá adentro, todos están bajo el poder del pecado. Número 10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, como el celular que no cumplía con la función. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pablo llega a la conclusión, mira, acá todos somos pecadores. Pero después del capítulo 3, viene el capítulo 4, donde Dios dice, como el apóstol Pablo dice, como todos somos pecadores, todos necesitamos de Cristo. Porque el único que puede justificarnos frente a Dios, lo único que puede justificarnos frente a Dios es la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo único que puede justificarnos frente a Dios. Es lo único que puede hacer que agrademos a Dios. Con la naturaleza pecaminosa que todos portamos, nadie puede agradar a Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, Él nos justifica. Él nos justifica. Y por eso se cansa de decir en las cartas paulinas, no hay mérito nuestro en la salvación. No hay mérito nuestro. Es solamente por medio de la fe. No es por lo que nosotros hacemos o no hacemos. No es por cumplir la ley. No es por cuán bien te portes. Y a algunos les puede sonar esto que estoy diciendo como algo así, ya lo sé, es súper básico. Ya vengo a la iglesia hace 80 años. Sí, pero seguimos creyendo que depende de nuestras acciones el tener una buena relación con Dios o no tener una buena relación con Dios. Si nos portamos bien esta semana, nos creemos acá dignos de poder adorar a Dios, levantar nuestras manos, ministrar a otros, orar a otras personas. Pero si no estuvimos tan bien esta semana, ya la culpa y la vergüenza y la condenación nos carcomen en nuestra mente porque seguimos creyendo que la relación con Dios depende de lo que yo hago o no hago. Y el apóstol Pablo tardó estos 3 capítulos en demostrarnos de que no se puede agradar a Dios por medio de nuestra naturaleza. La única forma es por medio de Cristo en nosotros. La única forma de poder agradar a Dios es pasando de nuestra naturaleza pecaminosa a la naturaleza del Espíritu. De la carne a la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo transicionamos de una naturaleza a otra? ¿Por medio de qué? De la fe y de la cruz. Como dijimos, la cruz es nuestro medio para transicionar de una naturaleza a otra. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. La famosa conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. La Reina Valera dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos cosas totalmente diferentes y que encima se oponen. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Si vos haces algo desde la carne, los frutos que vas a obtener son de la carne. Si vos haces algo desde el Espíritu, los frutos que vas a obtener son los del Espíritu. ¿Los frutos que Dios espera de nosotros son de la carne o son del Espíritu? Del Espíritu. Entonces, ¿sirve de algo trabajar para Dios desde la carne? No, porque podamos dar frutos, pero no son los que Él espera. Porque no contienen la naturaleza que Él espera que tengan. ¿Y cuál es la naturaleza que Él espera que tengan? La de Cristo. Estamos hablando de dos naturalezas diferentes, de dos, diría yo, tecnologías diferentes, porque la carne simplemente, por mucho que se esfuerce, no puede agradar a Dios, pero la naturaleza del Espíritu fue diseñada específicamente para agradar a Dios. La naturaleza de la carne nos lleva a hacer lo malo, pero la naturaleza del Espíritu fue diseñada para que podamos hacer lo bueno. Entonces, tenemos que tener un entendimiento claro de que estas dos cosas se oponen y que no tienen nada que ver una con la otra. Cuando empezamos las reuniones de jóvenes, les mostraba un ejemplo a los chicos, que lo traje acá para poder mostrárselo. Supongamos que esta barra acá de hierro es nuestra vida espiritual. Esto simboliza el querer agradar a Dios y esta lima que tengo acá es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra naturaleza de la carne, ¿sí? Cuando se dio la ley a la humanidad, se pedía que el hombre respetara toda esa ley y era básicamente como hacer esto. Como tratar de cortar este fierro con esta lima. Encima la lima no tiene nada de filo. ¿Cuántos votan de que si yo me esfuerzo lo suficiente, voy a poder lograr en algún momento cortar este fierro con la lima? Ustedes me con voto. Acuérdense que no tiene filo aparte, ¿no? Supongamos que en este caso se pueda. ¿Y saben qué? La religión, diría el pastor Abel ayer que estuvo predicando a los discipuladores, en el mundo evangélico se cree que si nos esforzamos lo suficiente con nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, vamos a poder algún día lograr cumplir las expectativas de Dios en nuestra vida. Y pasamos nuestra vida esforzándonos. Le decía a los adolescentes, venimos a una reunión, nos predican sobre el pecado, nosotros pasamos adelante, lloramos, nos arrepentimos y decimos, Señor, nunca más voy a pecar, nunca más, te prometo que a partir de mañana, la semana siguiente, volvemos a lo mismo. Por más que nos esforzamos, ¿qué va a pasar? Si yo me esfuerzo de cortar esto con esto, va a llegar un momento que ¿qué va a pasar? Me canso, me agoto. Estoy cansado. Señor, te he prometido tantas veces que iba a poder vivir una vida en santidad, pero lo intenté, te prometo que lo intenté, pero no pude. No pude. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude. Y la religión te viene a decir, pero no te esforzaste lo suficiente. No lo hiciste suficientemente bien. Necesitas esforzarte más. ¿Y sabe qué pasa? Mucha gente se aparta de Dios porque dice, no, esto no es para mí. No me sale. O la otra opción es quedarte dentro de la iglesia, pero con una coraza en tu corazón de religiosidad que te haga aparentar que sí pudiste cortar el fierro, pero que en realidad en tu interior vos sabés que no lo pudiste cortar. Entonces, frente a este problema es lo que el apóstol Pablo está tratando de hacerle entender a las personas de Roma y le está diciendo, dejen de esforzarse, de querer que por medio de la ley cumplir la voluntad y las expectativas de Dios, porque no se puede. Pero yo les doy la solución. Les doy una nueva tecnología. Les doy una tecnología totalmente diferente con la cual sí van a poder. Y esa tecnología es la vida de Cristo en nosotros. Y traje acá algo para ejemplificarla.
No te pedí permiso, pa, pero bueno, supongo que me la prestas. ¿Cuánto creen que puedo tardar en cortar ese fierrito con esta moladora? Hicimos la prueba la otra vez con Jere. ¿Está Jere? 9 segundos. Allá arriba. 9 segundos. Si tenemos un poquito de inteligencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de seguirnos esforzando de llevar una vida santa con la lima o vamos a adquirir la tecnología que Dios diseñó para nosotros, la moladora? ¿Qué vamos a hacer? La moladora la preferimos, ¿cierto? Pero las tinieblas se han empeñado tanto, prédica tras prédica tras prédica, en hacernos, en decirnos, tenés que llevar una vida en santidad, condenación. Lo que no te dijeron es que era imposible hacerlo con tus fuerzas. Y lo que la Biblia tan claramente nos dice, a partir de este entendimiento, a mí se me abrió todo el Evangelio, es que no te tenés que esforzar en dejar el pecado, te tenés que esforzar en cambiar de naturaleza. A veces nos enfocamos, venimos acá al frente y decimos, ay, entendí que tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar. Me esfuerzo, tengo que dejar de fumar. Y cuando me viene la tentación, ay, qué ganas de fumarme un pucho. Y resisto, pero llega un momento que me canso y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque me enfoqué en dejar el pecado cuando en realidad me tendría que haber enfocado en hacer crecer la vida de Cristo que está en mí. Porque si la vida de Cristo que está en mí crece, a la hora de vencer el pecado, es un trámite de 9 segundos. Sin embargo, con la naturaleza caída, es un trámite que me puede durar toda la vida y encima no lo voy a lograr. Como dije, creemos que con la enseñanza, disciplina y esfuerzo apropiado podemos llegar a ser más como Jesucristo. Esta es una idea muy común. Tenemos que parecernos a Jesucristo. Tenemos que hacer lo que Jesús haría, ¿no? Si estamos frente a una situación que no sabemos qué hacer, tenemos que pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y ahí hacerlo. Y eso es nada más y nada menos que tratar de educar a nuestra naturaleza pecaminosa a que se parezca a Jesús. Y saben que podemos haber trabajado todo un año en nuestro corazón, todo un año en nuestro carácter, todo un año en vida en el Espíritu, en fundamento donde estemos, y capaz que hemos mejorado un poco, digamos. Antes cuando peleábamos, insultábamos, y ahora, antes decíamos 5 malas palabras y ahora decimos 1, ¿no? Hemos mejorado. El problema es que seguimos siendo nosotros mejorados. Y ese no es el fruto que Dios espera. El fruto que Dios espera es Cristo manifestado a través nuestro. Ese es el único fruto que Dios espera. Creo que hablábamos con Leo me decía esto, de que el trabajo en el carácter no tiene que ser mejorar mi naturaleza pecaminosa para que responda un poco mejor. El trabajo del carácter tiene que ser manifestar el carácter de Cristo, que sea su vida manifestándose y expresándose en nosotros. ¿Saben que por mucho tiempo creí que Dios se decepcionaba cuando nosotros pecábamos? Pero pensaba, ¿no? Si supongamos que le damos a un niño y le decimos, corta este fierro con esta lima. Y el niño viene a los 2 días llorando y nos dice, no pude cumplir con lo que vos me pediste, me esforcé, pero no pude cumplirlo. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Ustedes se decepcionarían del niño porque no pudo cortar el fierro? ¿Por qué? Porque ustedes ya sabían de antes que con esta lima no iba a poder. Es lo que también menciona el apóstol Pablo en los versículos siguientes. Es más, le dieron esto para que el niño entienda de que no iba a poder. Ese era el objetivo de la ley. Que entienda que no iba a poder. Para que cuando le dé la moladora, el niño, bueno, no le va a dar una moladora a un niño, pero supongamos en este ejemplo, valore la nueva tecnología que se le ha dado. Y a veces en nuestra mente, nuestra imaginación nos ha hecho creer que Dios está enojado con nosotros porque no hemos podido, que Dios no quiere saber nada con nosotros, no nos animamos a orar, no nos animamos a mirar
al mirar la cara de Dios porque pensamos que Dios está totalmente decepcionado porque le fallamos. Dios ya sabía eso. Lo único que espera de nosotros es que si nos vamos a esforzar en algo, nos esforcemos en hacer crecer la vida de Cristo en nosotros. Solamente eso le interesa a Dios, que nos esforcemos por hacer crecer la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo hago crecer la vida de Cristo en nosotros? Vamos a Mateo 13. Mateo 13, versículo 19. La vida de Cristo en nosotros es como una semilla que está plantada en nuestro espíritu. Cuando alguien nos predica el Evangelio, esa palabra entra como una semilla en nosotros. Pero a menos de que no esté expuesta al ambiente correcto, que no sea regada, que no le dé la luz del sol, que no tenga los cuidados necesarios, esa planta, esa semilla no va a germinar y esa planta no va a crecer. En algunos de nosotros eso está como una semilla, en algunos quizás ya ha germinado, en algunos quizás ya es una planta, pero lo que todos tenemos en común es de que necesitamos que esa vida crezca, porque a medida que esa vida crezca, por naturaleza nos va a salir a hacer todo lo que antes nos costaba un Perú hacer. Por naturaleza te va a salir ser generoso, por naturaleza te va a salir reaccionar bien ante las injusticias o ante las dificultades. Por naturaleza te va a salir perdonar, por naturaleza te va a salir adorar a Dios, por naturaleza te va a decir que no a las tentaciones. Todo eso es por naturaleza, que es muy diferente a hacerlo por esfuerzo. Mateo 13, 19, ahí está en el capítulo 13 está la famosa parábola del sembrador, que dice que un sembrador salió y empezó a tirar semillas por diferentes lados. Y dependiendo de dónde cayeron esas semillas, fue el fruto que dieron, si crecieron o no crecieron. Cuando dio esta parábola a Jesús, los discípulos no entendieron nada. Entonces le dijeron, Jesús, ¿nos podrías explicar qué significa esta parábola? Y acá empieza la explicación, en el versículo 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Acuérdense de esta primera cosa, no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas. Segundo, primero dijimos no la entienden, segundo no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que en verdad oyen y entienden otra vez la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta parábola nos ayuda a entender cómo la vida de Cristo puede crecer en nosotros. Número 1, la vida de Cristo crece en nosotros cuando nos ocupamos de entender. De entender. Una vez más vemos acá la importancia que tiene para nosotros entender. ¿Y cómo hago para entender? ¿Sabe que el entendimiento te lo da Dios? Lo que yo tengo que hacer de mi parte es simplemente prestar atención. El entendimiento te lo da Dios. Si vos en esta prédica estuviste prestando atención, por más que te cueste, en algún momento vas a entender. Pero si vos estuviste distraído haciendo otra cosa, estuviste con el celular, estuviste en tu mente pensando de qué ibas a comer después, lo que pasa es que el diablo se roba la semilla y vos no entendés. Proverbios capítulo 2, versículo 2, si lo quieren anotar, pero no hace falta que lo busquen. Dice Dios, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios.
¿Alguno de los que está acá le gusta jugar al tesoro escondido? Sí, a algunos sí, a otros no, ¿no? Si yo le digo, salgan a buscar ahora un chupetín, la mayoría no se va a querer mover de su silla, sobre todo los que son más viejitos. En la reunión de jóvenes, los adolescentes corren y los jóvenes, no tengo ganas de jugar. Pero si yo le digo que hay $1.000 escondidos acá en la iglesia, ajá, ¿a quién le gusta jugar el tesoro escondido? Dice acá, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. ¿A qué? A la sabiduría, al entendimiento, a la inteligencia. Búscalos. ¿Por qué? Si hay que buscarlos, significa que el entendimiento está escondido. Y solamente lo encuentran los que buscan. Si vos no buscas crecer en el entendimiento, la vida de Cristo que está en vos no va a crecer nunca. Se va a quedar estancada o incluso se va a morir. Si vos querés que la naturaleza de Cristo en vos sea fuerte, tenés que crecer en el entendimiento. ¿Cómo crezco en el entendimiento? Prestando atención, leyendo la Biblia, escuchando prédicas, comprándote libros que te edifiquen, haciendo crecer constantemente, día a día, todos los días. En vez de estar escuchando cosas que no te edifican, escuchar cosas que alimenten esa vida que está en tu interior. Vos vas a sentir cuando esa vida está siendo alimentada. Hay música, hay prédicas que por más que son cristianas, vos vas a sentir que no te están, como que tu espíritu no está comiendo, no se está satisfaciendo. Pero cuando vos encontrás algo y sentís que tu espíritu está comiendo, es porque eso que estás recibiendo está edificándote interiormente, te está haciendo más grande, te está haciendo crecer. Lo vas a sentir en tu espíritu. Número 2, dijimos que otra de las semillas cayeron en lugares rocosos y eso hizo que no pudieran echar raíces profundas. Para poder hacer crecer la vida de Cristo en nosotros, necesitamos echar raíces profundas. ¿Cómo echamos raíces profundas? Con una vida de intimidad, con una vida de oración, con una vida conectada al Espíritu, con una vida en el Espíritu. Conectando mi vida al Espíritu es que voy a recibir. ¿Qué pasa? Si las raíces son profundas, va a recibir el agua que necesita. Si las raíces no son profundas, la planta se muere de hambre. Por eso necesitamos echar día a día raíces profundas, hacer crecer nuestras raíces en nuestros tiempos de intimidad con Dios. Otra vez, podemos tener tiempos con Dios que no sentimos que nuestro espíritu esté siendo alimentado. Y hay algo que tenemos que cambiar ahí. Necesitamos que sean genuinos esos tiempos de intimidad, esos tiempos de adoración. Porque cuando es genuino, eso realmente alimenta. Ya que vamos a dedicar tiempo, dediquemos un buen tiempo a hacer las cosas bien en los tiempos de intimidad. Si no, no nos sirve. Orar es conectarnos con la mente de Dios. Estos días hablaba con un chico que me decía que se sentía culpable porque no encontraba tiempo para orar. Y sí es muy importante organizarnos para dedicar un tiempo a tener intimidad en lo secreto, pero la vida de oración es una vida de estar constantemente conectados a la mente de Cristo y que sus pensamientos se conviertan en mis pensamientos. Empezamos a tener nuestros pensamientos conectados y así nuestra vida está conectada. Número 3, y este ya es el último, dice que la tercera semilla cayó en un lugar de espinas. Y apenas vinieron las preocupaciones, apenas vinieron las tormentas, apenas vinieron las circunstancias difíciles, la planta murió. Y número 3 para nosotros, para que la vida de Cristo crezca en nosotros, es permanecer enfocados. Permanecer enfocados. Si tenemos raíces profundas, si nos hemos ocupado de entender, cuando vengan las circunstancias difíciles, no nos van a tirar abajo. No nos van a sacar como si fuéramos una planta. Vamos a poder permanecer en medio de las circunstancias difíciles. Dicen que el junco, lo aprendí por la canción, cuando vienen vientos fuertes o circunstancias difíciles, no es arrancado, sino que ¿qué pasa con el junco? Se dobla. Y cuando pasa la tormenta, vuelve a enderezarse. Resiste.
Si nosotros tenemos raíces profundas y nos hemos ocupado de entender, vamos a permanecer en las circunstancias difíciles y no nos van a tirar abajo. Hacer crecer la vida en el Espíritu es un proceso. No sirve que un día yo esté a full con el Espíritu y después una semana en la carne. Porque esa semilla, si no la rega por una semana, si no la rega por un mes, por un año, se muere. Por eso es tan importante la constancia, la permanencia en esto de hacer crecer la vida de Cristo en nosotros. Todos los días necesito darle de comer a mi espíritu. Todos los días necesito que esa vida se manifieste, se exprese, crezca. Por eso necesito ser perseverante, necesito ser constante en alimentar esta vida. Dice después que el atractivo de la riqueza fue una de las principales distracciones. Morir al atractivo de las riquezas nos va a hacer permanecer en el proceso de que la vida de Cristo crezca en nosotros. No desplazarla y hacer de cuenta que la economía no tiene ningún lugar importante en nuestra vida, pero el darle demasiada atención a las riquezas hace que nuestra mente se desenfoque continuamente, constantemente, y dejemos de darle importancia a lo eterno, que es lo verdadero. Vamos a repasar esto que hemos dicho de cómo hacemos crecer la vida de Cristo en nosotros. Número 1, ocuparnos de entender. Número 2, echar raíces profundas. ¿Cómo he hecho raíces profundas? ¿Por medio de qué? De la intimidad. Y número 3, permanecer enfocados, sin distraernos, siendo constantes en este proceso. Le invito a que busquemos en 2 de Pedro 1:8 para finalizar. Dios nos ha llamado este año como congregación a seguir creciendo, seguir madurando. Y el apóstol Pedro dice ahí en 2 de Pedro 1:8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más productivos y útiles nos vamos a volver cuando la vida de Cristo que está en nosotros crece. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir la función para la cual fuimos creados, que lo dijimos al principio, para manifestar y dar a conocer al Padre y para gobernar la tierra. Si tenemos la vida de Cristo crecida en nosotros, nos convertimos en útiles y productivos. Ahora, si la vida de Cristo no está presente en nosotros, ¿en qué nos volvemos? Inútiles e improductivos. Por más de que yo me haya esforzado y sirva al Señor y venga a la iglesia, pero no está la naturaleza de Cristo presente en nosotros, inútil e improductivo. Número 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Los que no logran crecer, dice acá que son como ciegos, son cortos de vista, no alcanzan a ver lo que Dios necesita de ellos, no alcanzan a ver lo que Dios quiere de ellos. Por eso, porque no pueden ver, se vuelven improductivos. Y dice, y olvidan el para qué. ¿Para qué fueron limpiados de sus pecados? Hay un para qué de toda la gracia de Dios. Hay un para qué del sacrificio de Cristo en la cruz. Hay un para qué del que hayamos sido limpiados de nuestros pecados, justificados, santificados, que hayamos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que hayamos sido llenados de inteligencia, de sabiduría. Todo eso no fue para que nosotros digamos, qué bueno, todos los beneficios que tengo en la cruz, gracias Señor. No, hay un para qué, fuiste equipado para hacer algo. Y ese algo es la voluntad eterna de Dios, que toda la Biblia trata de describirla de principio a fin, que es la de reunir todas las cosas en Cristo, que es la de Dios de darse a conocer y gobernar la tierra por medio de nosotros, sus hijos. Hay un para qué. A veces creo que los cristianos nos ha faltado entender que hay un para qué. Vengo a la iglesia para que me vaya bien en mi vida. A Dios no le interesa eso. Toda la obra de Dios de principio a fin tiene un para qué y es para que su voluntad se cumpla en la tierra. Algo mucho mayor a nuestros propios sueños, algo mucho mayor a nuestros propios anhelos, que es la voluntad eterna de Dios a nivel global. Y podamos sumarnos, sabes que Dios está buscando colaboradores de este propósito eterno. Solamente podemos sumarnos
si cumplimos con un solo requisito, que la vida de Cristo en nosotros crezca. Es de lo único que tenemos que encargarnos. Todo lo demás va a salir por naturaleza. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a terminar orando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Espíritu Santo, porque tu verdad nos hace libres, como dice tu palabra. Gracias porque, como dice tu verdad, Cristo no vino al mundo a condenarlo, vino a salvarlo. Vos no viniste a condenarnos. Podía sentir que quizás muchos en esta mañana están con amargura en su corazón o con tristeza. Y la raíz de esa tristeza es el sentir que nunca puedo llegar a los estándares de Dios. Que por más de que me he esforzado, no me sale poder manifestar a Cristo. Y parece una exigencia demasiado alta. Y en nuestra mente y en nuestro corazón estamos llenos de condenación y llenos de culpa. Y sabes que la verdad viene a decirnos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa que nosotros podamos hacer lo que querramos y no vamos a tener consecuencias. No significa eso. Significa que necesitamos ocuparnos de algo más importante, de algo que es más efectivo. Significa que tenemos que dejar de tratar de usar la lima para cortar el fierro, que hay una tecnología mucho más alta disponible. También espero que en esta mañana podamos erradicar de nuestra mente esa imagen de Dios enojado. Si algo espera Dios de nosotros, es que esa vida que fue impartida en nuestro espíritu empiece a gobernarlo todo en nuestro interior. Para que podamos darle frutos que realmente lo satisfagan, esos frutos que Él realmente está esperando. Si hay un profundo deseo en nuestro corazón de agradar a Dios, como sé que casi todos los que estamos acá lo tenemos, dejemos de tratar de hacerlo por nuestras fuerzas. Dejemos de tratar de hacerlo por medio de los esfuerzos humanos que nada aprovechan. En Gálatas 3, el apóstol Pablo enojado les dice: ¿cuántas veces le he dicho que es imposible agradar a Dios por medio de los esfuerzos humanos? Pueden ser tan tontos, pueden ser tan insensatos. Si claramente, como si Cristo hubiese sido crucificado al frente de ustedes, les expliqué de qué trata el Evangelio. El Evangelio es Cristo, es su gracia, haciéndose fuerte en nuestra debilidad y llevándonos a cumplir con todas las exigencias del Padre. Padre, quizás nos damos cuenta en esta mañana que hemos estado mal enfocados. Hemos puesto nuestros esfuerzos en lugares que nos llevaban a ser inútiles e improductivos. Hoy queremos redirigir esos esfuerzos, ponerlos en el lugar correcto, hacer crecer tu vida. Señor, nos comprometemos en esta mañana a ocuparnos de entender. Perdón si por mucho tiempo hemos menospreciado la verdad, porque nos da fiaca ponernos a investigar, a estudiar tu palabra. Crecer en el entendimiento, escuchar la palabra una y otra vez hasta que pueda entenderla, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, buscar, tener una sed insaciable en nuestro interior por buscar y hacer que esa vida crezca, porque sabes que a medida que entendés podés disfrutar. Si no entendés, nunca vas a poder llegar, nunca vas a poder disfrutar. Señor, nos comprometemos a echar raíces profundas, a tener momentos de intimidad verdaderos, donde tu Espíritu nos hable, donde tu voz nos edifique, donde tu voz nos corrija, donde tu voz nos instruya. Que tu vida pueda crecer, Señor, en ambientes de adoración, en ambientes de oración, en ambientes del Espíritu. Señor, nos comprometemos a permanecer enfocados, a permanecer constantes.
No queremos un día hacer todas las cosas bien y al otro día ya guiarnos por nuestra alma y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Nos comprometemos en disciplina a hacer crecer progresivamente esta vida en nosotros, Señor. Gracias porque no estamos solos. Tu gracia es eso que está en nuestro interior, que nos lleva a cumplir la voluntad del Padre. El Espíritu Santo que está en nuestros corazones nos lleva a cumplir la voluntad del Padre. Señor, nuestra voluntad es rendida en esta mañana y nos dejamos gobernar por vos. Nos dejamos gobernar por tu vida, Señor. Nos dejamos gobernar por tu vida, papá. Sea tu vida, Señor. Te pido que te mantengas ahí un tiempo y que dejes que el Espíritu Santo te ministre, que el Espíritu Santo te muestre decisiones importantes que hay que tomar. Siento que el Espíritu Santo está desarmando estructuras en nuestra mente, formas que teníamos de entender que nos mantienen estancados. Date la posibilidad de entender. No te cierres. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿esto es así, Espíritu Santo? Cuando oraba por esta prédica podía ver una planta que crecía y crecía y se hacía fuerte y se hacía robusta y daba frutos. Eso es lo que va a pasar con nosotros en estos tiempos. Señor, tu vida crece, tu vida crece, tu vida crece, tu vida crece. Tu vida crece en nosotros, Señor, tu vida crece. Tu vida crece y da frutos. Permanecemos en ti. Vos sos la vid, nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en ti, le damos al labrador, le damos al Padre los frutos que Él espera. Si permanecemos en ti, somos productivos. Y realmente queremos ser productivos, realmente queremos ser útiles, Señor. Gracias por semejante privilegio de ser colaboradores de tu propósito eterno. Cuánta alegría, cuánto gozo produce en nuestro interior el saber que estamos en esta tierra para algo mucho más grande que nuestras propias vidas. Estamos acá para cumplir un propósito mucho más grande, un propósito eterno. Señor, nuestras vidas te darán gloria. Nuestras vidas te darán gloria, te darán gloria. No nos esforzamos por manifestarte. Por naturaleza te manifestamos. No nos sale no manifestarte cuando tu vida está en nosotros. No nos sale hacer lo malo, como dice el apóstol en 1 de Juan. El que tiene la vida de Dios en su interior, el que ha nacido de nuevo, no puede pecar, no puede. Y a eso apuntamos, Señor. Te damos gracias, papá.